Hola, buenos días. Yo soy Daniela Cortés Toto, trabajo para el Departamento de Actuaría Física y Matemáticas en la Universidad de las Américas Puebla, y hoy les voy a presentar este trabajo titulado Diversidad morfológica en agaves productores de pulque en Tlaxcala, México, usando análisis de componentes principales y conglomerados. Este trabajo se hizo en colaboración de la doctora Laura Trejo y dos estudiantes de ella. Ellas pertenecen al Laboratorio de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto de Biología de la UNAM. El campus está en Tlaxcala. Y también junto con el doctor Miguel Ángel Reyes Cortés, que pertenece, al igual que yo, al Departamento de Actuaría Física y Matemáticas de la Universidad de las Américas Puebla, también aquí en México. Entonces, la doctora Laura trabaja con este tema, lo ha estado trabajando desde hace bastante tiempo y nos invitó a colaborar para trabajar en la parte estadística de todo este proyecto. Entonces, vamos a comenzar. El pulque es una bebida prehispánica, es una bebida muy propia de aquí de México, y el pulque se crea a base de la fermentación de cierto tipo de planta, en este caso el agave. El agave, pues como ustedes sabrán, en México es una planta oriunda de acá. Y hay distintos tipos de agave. Hay agave que sirve, por ejemplo, para el tequila, para el mezcal, para el pulque. En la región de Tlaxcala, más particularmente, se cultiva el pulque, perdón, el agave pulquero. Es como que una región en donde el tipo de agave que hay es pues mayormente de este tipo pulquero. En los últimos años, la producción de pulque, el consumo de pulque ha estado como muy de moda, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, las plantaciones se han ido abandonando o en algunos casos pues han desaparecido. Entonces, con el propósito de crear estrategias de conservación, pues antes de ello necesitaríamos conocer tal vez cuáles son las características morfológicas y taxonómicas de este tipo de especies de plantas. Entonces, este trabajo se hizo considerando dos especies de agave. La primera es agave salmiana y la segunda agave mapizaga, considerando 9 variedades de estas especies, que en este caso serían como razas, ¿no? Las que están acá enumeradas: ayoteco, colorado, chino, manso, prieto, palmilla, amarillo, gilómetro, chalqueño, y 19 caracteres correspondientes pues a estas razas y a los individuos considerados. El total de individuos estudiados fueron 478. Entonces, la parte pues estadística corrió a cargo del doctor Miguel Ángel Reyes y su servidora, y todo el contexto biológico, el trabajo de campo, la recolección de estos datos, las mediciones, todo esto fue por parte de la doctora Laura Trejo y las dos estudiantes de ella. Entonces, por acá les ponemos una tabla en donde pueden ver ustedes la distribución de estas especies y variedades. Pues aquí está mostrando cuáles son las especies, cuáles son las variedades, el municipio, ¿no? La comunidad en particular, y el número de individuos de los que se recolectaron las 19 variables en cada una de las variedades diferentes. Entonces, bien, inicialmente les comentaba, fueron 19 variables, o sea, de cada plantita, de cada plantita con su correspondiente variedad y especie, se recolectaron 19 variables. Estas 19 variables son las que están mostradas en esta tabla que estoy pues presentando. Y las quisimos identificar mediante símbolos, o sea, únicamente asociándoles letras: G para alto de la roseta, H para diámetro promedio de la planta, I para el número total de hojas, etc. Entonces, en total tenemos 19 variables, de las cuales hay 2 variables que son binarias, que sería forma de la espina y forma del diente. Pero nos dimos cuenta que de las 3 variables, número total de hojas rígidas, número total de hojas flácidas y número total de hojas, podíamos nosotros identificar ciertas características y hacer
definir una nueva variable de tipo ordinal, y entonces esta variable tendría 5 niveles. Esto porque la mayoría de las plantas tenían un alto porcentaje de hojas rígidas, entonces definimos una nueva variable con estos 5 niveles, menos del 60% de hojas rígidas, más del 60% y menos del 70%, más del 70% y menos del 80%, más del 80% y menos del 90%, más del 90% de hojas rígidas y hasta ahí. Entonces, con la definición de esta nueva variable, lo que ganamos fue que las 3 variables i, j y k pudimos agruparlas en una sola y pues quitamos estas 3 variables, nos quedamos únicamente con 17 variables, considerando la de porcentaje de hojas rígidas. Sin embargo, la primera parte del trabajo fue realizar un análisis de correlación. Entonces, como aquí tenemos variables que son binarias y esta que es ordinal, para el análisis de correlación nos concentramos únicamente en las variables de tipo intervalo. Entonces, continuos. Entonces aquí dejamos fuera momentáneamente estas 3 variables que no son continuas, pero más adelante cuando se hace el análisis de la estructura de los datos, sí se toman en cuenta. Entonces, necesitamos hacer un análisis de correlación primero para poder identificar cuáles variables íbamos a considerar más adelante en el estudio. Entonces, las variables que se consideraron para el análisis de correlación son estas 14 que están aquí mostradas en color anaranjado, y se dejó fuera forma de la espina, forma del diente y porcentaje de hojas rígidas. Ok, el resultado del análisis de correlación lo podemos ver aquí a través de este mapa de correlación. Este mapa de correlación nos está indicando por colores y por intensidad de colores si la correlación entre estas variables es positiva, negativa, alta o baja, ¿no? Intensa o baja. El color rojo nos indica, mientras más intenso es este rojo, más hay una correlación más alta, pero de tipo positiva, esto es más cercano al 1. Y conforme tenemos un color azul más intenso, también tendríamos una correlación alta, pero ahora negativa, es decir, más cercano a -1. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo variables como G y H nos están correlacionando altamente, positivamente. G con M, H con M, por acá tendríamos quizá H con N, M con N, O con N, N con P, estas tal vez, M con P, por acá tendríamos T con M, en el caso de las que están correlacionando pero negativamente, serían X con U, quizá esta Q con M, ¿no? Entonces es un mapa de correlación que nos está diciendo de manera muy visual cómo se están comportando estas correlaciones. Aunado a esto, hicimos también un biplot. Aquí se observan 2 grupos principales de variables. Podemos identificar este primer grupo, que sería como el de R, V, W, X, L y Q, y este otro segundo grupo que es G, O, H, M, N y P, y la U, la variable U, que la podríamos entender como altamente correlacionada, pero negativamente. Este biplot nos está confirmando lo que ya vimos en el mapa de correlación. Básicamente es totalmente exploratorio todo esto. Entonces, confirmado, digamos que utilizando el biplot, el resultado del biplot y del mapa de correlación, pues podemos ya identificar cuáles son las variables que estarían correlacionando en mayor medida. Ok. A partir del análisis de correlación y del biplot, pues ya vimos que hay 2 grupos de variables que estamos considerando con alta correlación, son las que mencionamos en los gráficos anteriores, y entonces pues decidimos elegir algunas variables de cada grupo, y obviamente con las colegas de la parte de biología, pues fueron las que nos dijeron cuáles eran las que eran más representativas morfológicamente hablando de estas plantas, y entonces se decidió que nos íbamos a quedar con 3 variables de cada uno de estos grupos para tener al final 6 variables de tipo continuas y poder pasar a detectar la estructura de los datos ya con todas las variables. Entonces, ahora sí, vamos a considerar todas estas 6 que estamos nosotros ya depurando, más aparte 3 más que eran forma de la espina, forma del diente y porcentaje de hojas rígidas. Entonces, el análisis de la estructura de los datos se hizo a partir de estas 9 variables. Entonces, nuestro vector
morfológico va a tener pues, tamaño 9, va a haber 9 entradas, dimensión 9 y bueno. Para la búsqueda de estructura de datos, vamos otra vez a recordar, son 478 observaciones correspondientes a estas variables que ya estamos identificando como las variables con las que vamos a hacer el trabajo de la estructura de datos. Y utilizamos entonces para hacer este análisis un análisis de conglomerados con métrica de Gower y método de Ward. Entonces consideramos las 9 variedades que ya identificamos también al inicio de la presentación. Y por acá tenemos el dendrograma. Todo el trabajo estadístico se hizo en el software R, utilizando el software estadístico R. Y para el caso del análisis de conglomerados se utilizó una librería en R que se llama Cluster, muy específicamente una función que se llama Agnes, y se le pidió como argumento que usara disimilitudes de Gower y método de Ward. Nuestro coeficiente de conglomeración fue de 0.9855. Entonces, aquí lo que podemos ver es que tenemos como dos grupos principales. El primero es el correspondiente a al clúster 1, y el segundo sería como una fusión del clúster 2 y del clúster 3. En este primero tendríamos todo lo que es la especie Mapizaga, ¿no? Pero también la variedad Ayoteco, que corresponde a salmiana. Y por acá tendríamos en el segundo, 2 y 3, tendríamos toda la subespecie salmiana. Ok. Pues lo que ya dijimos, ¿no? Los grupos 2 y 3 consistieron en variedades locales de salmiana, con excepción de Ayoteco, y el grupo 1 contiene principalmente Mapizaga y salmiana, subespecie salmiana con Ayoteco. Ok, por acá tenemos una tabla de distribución de los individuos de acuerdo a la variedad local y el conglomerado, tanto en números absolutos como en proporción. Entonces, quisimos remarcar las letras en color, perdón, los números negritos, quisimos remarcarlos porque son los que consideramos valores más grandes. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que esto pasado a porcentaje, esta proporción convertida a porcentaje, pues veríamos que el 100% de la variedad amarillo, ¿no?, que pertenece a la especie Mapizaga, pues se encuentra dentro del clúster 2. Este 100% pues son los 14 individuos de variedad amarillo que se estudiaron. Por acá veríamos que quizá el 56% de la variedad Ayoteco, perteneciente a la especie salmiana, pues está dentro del clúster 1, es decir, son 29 en total, ¿no? Perdón, 29, sí, 29 en valor absoluto, el correspondiente a este punto 56. Entonces, bueno, pues quisimos esta tabla de distribución también mostrarla. Y tenemos también esta otra tabla, que es una tabla que nos muestra promedios y desviaciones estándar de las variables que son de tipo intervalo. En este caso, ancho de la cutícula, longitud de la hoja, longitud de la espina, promedio entre la distancia del primer diente, promedio entre la longitud de los dientes. Entonces, pusimos esta información de acuerdo al conglomerado, ¿no?, al clúster que se está obteniendo. Luego tenemos dos tablas más. En la primera, la de hasta arriba, se muestra el porcentaje de individuos con espina recta, espina curva, diente recto y diente curvo por conglomerado. Es decir, para las dos variables que son de tipo binarias, sus dos posibles resultados, y en el caso de tipo de espina y tipo de diente, pues quisimos también hacer este ejercicio de identificar cuál es el porcentaje, ¿no?, de individuos dependiendo del clúster en el que se están ubicando. Y finalmente la distribución porcentual de la variable ordinal, en este caso la que es la única ordinal, que es porcentaje de hojas rígidas, que fue la que definimos nosotros al inicio, también por conglomerado. Entonces acá estaríamos viendo, por ejemplo, que hay seis individuos que están dentro del clúster 1 y que entran dentro de esta categoría, que es, tienen 60, su porcentaje de hojas rígidas es menor o igual al 60%. ¿Ok? Entonces, bien.
finalmente, este gráfico que tenemos aquí es un gráfico de curvas de Andrews de las 478 observaciones. Entonces, estas curvas de Andrews se distinguen por conglomerado. El color azul nos está identificando el grupo 1, el color gris, el grupo 2 y el color anaranjado, el grupo 3. Entonces, recordemos que, como ya les mencionaba, el vector morfológico tiene dimensión 9, entonces es difícil visualizar eso, ¿no? Es complicado. Para poder tener una idea gráfica, ¿no?, de estos conglomerados, pues recurrimos a esta técnica de curvas de Andrews. Este gráfico no tiene más que, o sea, la única razón por la que lo hicimos fue por eso, precisamente, para poder ver gráficamente, valga la redundancia, cómo se están comportando estos tres clústeres. Entonces, aquí vemos que, pues, lo que ya vimos anteriormente también en el dendrograma, que el clúster 2 y 3 son más parecidos, lo vemos aquí en la forma en la que oscilan estas curvas, y el clúster 1 tiene un poco más de diferencias, ¿no? Es más diferente a estos otros dos. Bien, pues este fue básicamente los resultados principales que obtuvimos. Bueno, sí, los resultados que obtuvimos, ahorita se los voy a dar en las conclusiones, pero el trabajo, ¿no?, en general. Entonces, vamos a las conclusiones. Obtuvimos bastantes conclusiones a partir del análisis de conglomerados en términos de, pues, las características morfológicas de estas plantas. Primero, las variedades del conglomerado 1 pues tienen en promedio una longitud de dientes más corta, una longitud de espina más corta y cutículas más delgadas. También tienen una mayor distancia al primer diente, mayor grosor de hojas en la base y hojas más largas. Luego, los individuos del grupo 1 pues se diferenciaron también de los grupos 2 y 3 en cuanto a la forma de la columna y los dientes. El grupo 1 está dominado por individuos con espinas curvas y dientes rectos. El grupo 2 principalmente las variedades amarillo, chalqueño, chino, manso y gilómetro están formados básicamente por individuos con espinas rectas y dientes rectos. Mientras tanto, en el grupo 3, todos los individuos tienen espinas rectas y dientes curvos. Y bueno, estas diferencias morfológicas entre conglomerados también son evidentes en el porcentaje de hojas rígidas, porque el 95% de los individuos del grupo 3 tenía al menos un 90% de hojas rígidas, pero únicamente el 66% de los individuos del grupo 1 tenían hojas rígidas. Mientras tanto, el grupo 2 se encuentra entre los grupos 1 y 3 en términos de porcentajes de hojas rígidas. Finalmente, con las curvas de Andrews pudimos confirmar que los conglomerados no solo se diferencian geométricamente, sino también visualmente. Y como ya lo habíamos visto en el dendrograma, los conglomerados 2 y 3 pues, son más similares. Y bueno, esto, como les explicaba, lo podríamos ver en los patrones oscilatorios de las observaciones de dichos conglomerados. Entonces, bueno, estas serían las conclusiones principales a las que llegamos en este trabajo. Y bueno, las referencias, les quise poner aquí el artículo, este trabajo ya está publicado. En este artículo aquí pueden checar más a fondo todo lo que se hizo, pueden revisar también la parte biológica, toda la explicación que hay detrás de todas estas, pues estas variedades y estas especies. Y también está el enlace para la base de datos, por si les interesa revisar la base de datos y hacer, pues revisarla. Les dejo entonces el artículo, les dejo el DOI, pueden ustedes entrar de manera libre, es Open Access. Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Les agradezco a todos ustedes por su atención. Les agradezco a los organizadores de la Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad que hayan aceptado este trabajo para poderlo presentar en esta versión virtual del año 2021. Y bueno, pues espero que nos podamos ver muy pronto en la siguiente edición, ya de modo presencial, de la Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad. Muchas gracias por su atención.